Gracias nuevamente por la invitación. Como decía anteriormente, es mi segunda vez que participo en la jornada de neurooftalmología y son muy interesantes por la dinámica que se presenta. Vamos a hacer, digamos, algunas puntualizaciones en general. Las revisiones que se han hecho han sido más completas y más extensas que lo que he traído, precisamente porque como hablaba de comentarios, como que me resumía el tiempo. Pero nada, a ver cómo damos algunos puntos de vista neurológicos, quizás a lo que uno le presta más atención. Los tres puntos que se han tratado han sido de neuritis óptica, trombosis venosa cerebral, infartos talámicos. Vamos a comenzar con neuritis óptica. Nosotros los neurólogos, bueno, y está así también en neurooftalmología, hablamos de dos síndromes de neuritis óptica. Las típicas, hay varias clasificaciones, y atípicas. El caso típico es el de un paciente con dolor ocular, ya se dijo, o sea, dolor al movimiento ocular, amaurosis, disminución de la agudeza visual, de un carácter agudo, subagudo, y que puede ser la presentación en la esclerosis múltiple alrededor de un 25%, más bien 25%, aunque en esclerosis múltiple 75% de estos pacientes van a tener neuritis óptica en algún momento de su vida. Lo típico, ¿no? La visión cromática afectada, sobre todo al rojo y al verde, visión borrosa y un fondo de ojo normal. El típico aforismo, ya seguro ustedes como estudiantes, el paciente dice no ver, cuando haces el fondo de ojo no ves nada, entonces te localiza la lesión retrovulvar, ¿no? Detrás del disco óptico. En los niños, ya se ha mencionado, generalmente lo que más se ve es papilitis, ¿no? Edema, o sea, inflamación del disco anterior, y que generalmente son infecciosas, pero ya vemos con este surgimiento de síndrome desmielinizantes nuevos, MOGAD, ADEN, cómo también puede estar comprometido el segmento anterior. Generalmente no progresa más allá de 2 semanas, de ahí que hay controversia, ¿no?, alrededor de el uso de esteroide o no, aunque el gran estudio pivotal, ¿no?, del Nerve Optic Trial demostró que mejora el uso de esteroides, acelera un poco la recuperación. Un criterio de ser atípico sería que se prolongara más, que fuera bilateral, y ahí ya obviamente uno se sitúa, como dijo el doctor Castillo, en síndromes como el MOGAD y el ADEM, y también en otras enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, lupus, BSET. Es decir, que el concepto de atípico, típico es muy importante. A nosotros los neurólogos nos ayuda mucho el clasicismo, ¿no?, francés, de agrupar por síndrome, porque en todas las especialidades el enfoque sindromático es importante, pero quizá para nosotros es más, porque tú puedes tener una misma sintomatología por afección de diferentes vías funcionales. Entonces, como tener los conceptos y saber qué algoritmo fluir es importante. Ya se ha dicho, lo típico, ¿no?, al examen es un Marcus-Gom positivo, una pupila que no se contrae, o sea, habría una anisocoria. Obviamente, si el tracto óptico contralateral está afectado, no lo vamos a tener, no vamos a ver la diferencia que esperamos, porque el tracto óptico puede generar dicho reflejo. O sea, el 53% de las fibras que participan en la pupiloconstricción son cruzadas, versus el 47% no cruzadas. Ya se ha visto resonancia magnética, cortes coronales, supresión grasa, ese sería como el protocolo a indicar para ver la hiperseñal del nervio en los estudios. Obviamente en el corte axial, como decía el doctor, se pueden hacer diferenciaciones de si incluye un segmento largo, de si es el segmento anterior. Eso puede tipificar si estamos hablando de un posible espectro NMO, si tiene el compromiso de la vía quiasmática, eso orienta mucho a NMO y entonces el enfoque del manejo un poco más agresivo. Un comentario aquí, cuando se hablaba ahorita en los niños,
Y en las neuritis ópticas, sí, atípicas, como muy agresivas, se tiene una baja sensibilidad para indicar la plasmaféresis. Realmente, por la urgencia que implica una ceguera monofásica, pues si un paciente uno no lo ve mejorar, pocos días debe de tener bajo criterio para hacer remoción de anticuerpos. Y muchas veces el diagnóstico posterior se hace una vez uno ha agotado todos los pasos. Metilprednisolona, plasmaféresis, inmuno, a veces vuelve y se rota. Entonces hay que tener eso claro, o sea, el accionar activamente en la medida en que yo saco todas mis pruebas, hago todos mis protocolos, ser proactivo con el paciente. En cuanto a los potenciales evocados, realmente han ido en desuso. Neurológicamente, lo que nos habla es de, ¿no?, digamos, el transporte axonal del nervio óptico. Hay una serie como de relay station, ¿no?, como puertas de relevo. El P100 se ve prolongado, ¿no?, la latencia, el tiempo que dura el estímulo de viajar ahí. Pero ya con el advenimiento de las técnicas de resonancia, mejores protocolos, pues ya ha caído en desuso. Sí tiene un valor que puede detectar afectación subclínica del nervio. Parecido como el caso anterior, había una afección del nervio derecho. Tener en cuenta los falsos positivos. No soy neurofisiólogo, pero los colegas que hacen neurofisio siempre enfatizan el hecho de colocar bien los Googles, hacer la técnica bien. Sí, a veces el neurólogo, el neurofisiólogo que lo hace no está ahí, te puede dar mucho falso positivo. Y entonces tú puedes tomar decisiones en función de ese resultado. O sea que tomar esos detalles técnicos. Pero a suponer, tú tienes un síndrome clínico aislado y tú quieres tener una idea de si hay una lesión subclínica, o sea, si hay diseminación en tiempo, tú puedes tener un potencial, o sea, tener utilidad. Lo único que en la última reunión de McDonald's en el 2017, no sé si saben que hay criterios radiológicos. McDonald, un neurólogo inglés, fue el que estableció. Lo van actualizando 2010, 2017. En sustitución al evocado, al potencial evocado, tomamos en cuenta las bandas. O sea, las bandas oligoclonales ya no dan un contexto de diseminación en tiempo. Diseminación en tiempo y en espacio. Quiere decir que yo tengo que tener lesiones en diferentes áreas del cerebro, al menos se habla de las 4 ubicaciones donde la esclerosis múltiple afecta más, es la yuxtacortical, periventricular, tronco o médula. Entonces, si yo tengo 2 o más lesiones en al menos 2 de esas 4 áreas, yo estoy, desde el punto de vista de diseminación en espacio, ¿no?, de lugares, cumpliendo el criterio de McDonald. Ya el tiempo lo implica lesiones agudas que captan contraste, el famoso DIS, y las lesiones viejas son las antiguas, ¿no?, las que no captan contraste, los dedos de Dawson en black holes. Entonces el OCT, que es la parte que nos conecta con ustedes, los neurooftalmólogos, nos ayuda mucho. Ya no solamente en desmielinizantes, ya se está hablando de Parkinson, enfermedad degenerativa, como un biomarcador que nos puede permitir tener como un acceso, ¿no? La vía visual es una prolongación central del sistema nervioso. Por tanto, a medida que eso se vaya afinando, va a estar más presente. Lo que se tiende a afectar es la capa de RNFL. La doctora nos dio una charla ahí, bueno, entendimos algo, pero es un área de ustedes, que ya uno lo pide, ustedes nos mandan, y entonces uno lo conecta a la clínica. Ya lo habíamos mencionado, lo atípico, ¿no? Bilateral, pérdida visual más sostenida. Ahí está el lever. Como decía el doctor, preguntaba ahorita, era un trastorno más de motilidad ocular, lo que presenta la doctora Rivera. El lever es más agudización, y o sea, agudeza visual, y hay un tema de que es mitocondrial, es ligada al X, la padecen más los hombres, que tenemos XY, ¿no? Y entonces hay como un fenotipo, un curso clínico más característico. La presencia de edema, de hemorragia, son también hallazgos que se ven en formas severas de
síndrome desmineralizante, más el ADN y el antimoc. En cuanto al manejo, generalmente ya se ha dicho, pulsos de metilprednisolona 3 días, 1 gramo por día o 1 gramo por 5 días. Particularmente yo opto por 5 días porque uno nunca sabe si está frente a un caso atípico de entrada y si él no va a responder o no. Entonces agotamos los 5 días, hacemos punción lumbar, banda, todo el panel y vamos ganando tiempo con el paciente. Los esteroides se dice que mejoran un poco el tiempo de recuperación. Hay controversia sobre el uso de la prednisona oral. Se ha visto que si usas prednisona oral en algunos lugares, tú puedes empeorar. No leí el por qué. No sé si con prednisona oral en vez de meter, hay más recurrencias. Metilprednisolona, no, prednisona, haciéndole la bioequivalencia. Okay. Pueda, y por temas de bioequivalencia. Bueno, ya resumimos, ¿no? Neuritis óptica atípica, bilateral, recurrente. Los dos espectros, ¿no? Antimoc y el ADEM, y el espectro NMO son los más frecuentes. Esto fue de 2010, eso ha cambiado. Ya en 2015 ya Antimoc se descubrió, ya hay anticuerpos, y nosotros deberíamos hacerle Antimoc a toda neuritis óptica. El tema es el costo. Yo creo que las imágenes pudieran ayudar mucho a hacer como un algoritmo, o sea, y la clínica, para países como los nuestros. Porque si me reportan bilateral, aunque no pueda hacerlo, ya yo en la línea del enfoque terapéutico, una vez la fase aguda, es posible que yo pueda optar por inmunosupresores, aunque hagan imagen en 3 meses, 6 meses, porque ese compromiso es muy típico de esa condición. Quizá pueda prescindir del antimoc. O sea que la historia, o sea, fenotipo clínico, cuál fue la presentación, el síndrome, la imagen, puede orientar bastante cuál podría ser la posibilidad. Esto ya se ha hablado, ¿no? El corte coronal, la presión grasa, como se ve el nervio óptico hiperintenso, ya el OCT, que ustedes lo manejan más que nosotros. Y bueno, pasando un poco a trombosis venosa, que se habló también. En el caso de neuritis óptica estamos claros, yo creo que el abordaje, ¿no?, de pulsar, todo. En trombosis venosa es una patología que debemos tenerla en cuenta, sobre todo mujeres jóvenes, obesas, en uso de anticonceptivo oral, factores de riesgo ¿no?, vasculares, hay que tenerlo en cuenta. En cuadros de cefalea de novo, síndrome cefalálico de novo de característica pulsátil, no todo es migraña, migraine like, todo es micráneo pulsátil, puede ser una trombosis. Tuve una chica muy fitness que haciendo squat y eso, thunderclap headache, cefalea en trueno, y dice, doctor, yo soy migrañoso, usted me sigue, pero este dolor es distinto, y era una trombosis del seno transverso. Y no tenía papiledema porque recordemos que para que veamos un edema de papila debemos tener 2 semanas mínimo. Lo que podemos observar es que uno siempre esa ausencia del pulso venoso. En etapas tempranas la pica elevada lo que hace es que comprime el plexo peripapilar y hay menos pulso. Y nada, la angiotomo, y ahí ya luego resolvió, hacemos angiotomo cada 3 meses, yo voy viendo si va recanalizando. En el ínterin, como hay una hidrodinamia alterada, nosotros debemos dar, ustedes saben que en la fisiología se producen 50 cc de líquido cefalorraquídeo por minuto, unos 500 cc 4 horas. Y las granulaciones de Paccioni absorben, debe haber un match entre la producción y la absorción. Cuando
se da una trombosis de seno venoso, las granulaciones se tornan hipofuncionantes. Yo siempre le explico a los pacientes, es como una alcantarilla, ¿no? Se llena la calle de agua porque se tapó el hidrante con basura, pues más o menos algo así, por los trombos. Entonces yo tengo que compensar la hipertensión con la acetazolamida, las medidas en lo que ese seno va recanalizando. Por eso hacía el comentario anterior de que aunque esa medida de peso y todo eso no trabaja agudamente, entonces a veces hay que poner enoxaparina, si el paciente hace la fenestración, o hablar con neurocirugía. Acá no se está haciendo tanto el stenting del seno transverso y eso, pero también es una opción que debemos tener. Un cuadro cefalálico que conecta mucho, el doctor Puello lo mencionó, hay unos cuadros de cefalea que están en International Headache Society respecto a las cefaleas hidrodinámicas, que se comportan como un Arnold Chiari, o sea, pacientes que tienen dolores de cabeza precipitados por maniobras valsalva, al defecar, al orinar. Hay que siempre evaluar la fosa posterior, con una resonancia, ver bien si las tónsilas no están descendidas, porque hay un Arnold Chiari que a veces es dinámico, que tú no lo ves estructural. Entonces, no sé si ustedes lo están haciendo, pero hay un estudio dinámico del líquido donde tú puedes ver cómo se comporta y puedes sacar ese dato de si es un cuadro cefalálico. Si no encuentras trombo propiamente, ese puede ser un diagnóstico diferencial. O sea, como un Chiari dinámico y ver cómo se comporta, porque a veces las vellosidades no están funcionando bien. Clínicamente, básicamente nosotros vamos a tener un síndrome de hipertensión endocraniana, náusea, vómito, cefalea pulsátil, de nuevo, ¿no? Distinto a lo que el paciente, si es migrañoso, está acostumbrado a experimentar. Síndrome neurológico focales, a veces hay trombosis de las venas corticales, yo no he tenido casos así, pero si se infarta la vena retrolar, alguna de puede tener un gran edema masivo, a veces con pseudoapariencia hemorrágica, necesitando, vamos a ver un caso, hemicraniectomía. Entonces, también a veces se torna un poco difícil porque tomar la decisión de anticoagular un infarto venoso con una apariencia hemorrágica es un tema. Ahí necesitamos mucho la ayuda del radiólogo, buscar los detalles, saber. Entonces, también encefalopatía, cuadro de hipertensión endocraniana, pacientes con hipoalertamiento, cambios confusionales, puede ser una forma de presentación de la hipertensión endocraniana por trombosis venosa y convulsiones. Rara vez se habla, porque generalmente, bueno, si es muy lateralizado, que no es difuso como el sagital, y hay infarto hemorrágico, puede tocar la cortical y generar crisis. Pero es raro, no lo he visto. La presentación más clásica es la hipertensión endocraniana. Es una imagen donde se muestra cuáles son los senos más afectados, ya lo habíamos mencionado, el sagital superior 62%, seguido del transverso 41 a 45%, ahí la tórcula también, el prensaerófilo ahí posterior, ya luego vemos como el seno recto, buscando ya lo que es el grupo profundo, se puede ver trombosado, y la vena yugular es importante. Señores, pacientes que se le ponen catéteres en los intensivos para hidratar a ese paciente, para medicarlo, se puede trombosar. Y claro, tenemos la otra, como decía el profesor Cuello, o sea, que te compensa, pero es una causa, ¿no?, de dolor aquí hacia la zona. Investigar en secuencia de venoresonancia o en angiotac, dependiendo de lo que tengamos, esa posibilidad. En un paciente con un contexto de intensivo, ¿no? El diferencial, la primaria, ¿no?, el síndrome de hipertensión intracraniana primaria, pero como el nombre lo dice ahí, o idiopática, no tenemos una razón que explique el aumento, ¿no?, de la PIC o pseudotumor cerebri. El stroke isquémico, bueno, sí, como puede focalizar en un porcentaje menor, pues siempre lo isquémico, que son el 80%, pues van a entrar en el contexto, las hemorragias primarias, los abscesos, el lupus, la sarcoidosis, el SAF,
Recuérdense que el síndrome antifosfolípido es importante en las mujeres. Es un síndrome que en una tercera parte se asocia al lupus y que da trombosis venosas y arteriales recurrentes en diferentes lechos, lo que se llaman los criterios de Hughes. Entonces, si yo he tenido una paciente joven con una trombosis venosa en una pierna, yo debo, como decía la otra vez, buscar la trombofilia, hacer todo el panel, proteína S, anticardiolipina, de Leiden, porque eso va a permitir un pronóstico. Si es una trombosis idiopática, se anticoagula 6 meses, 3 a 6 meses, cuando ya el seno recanaliza, si yo estoy seguro que no hubo un elemento predisponente, ya ahí se acabó todo. Pero si el paciente tiene una trombofilia, ya sea secundaria, ese paciente va a tener anticoagulación sostenida toda la vida. En algunos casos, más para embolia pulmonar, se pone filtro de vena cava. Los cardiólogos, para atrapar cuando es trombo distal, ¿no? Ponen para que no emerja el pulmón, pero si en cerebro es anticoagulación fija. O sea que es importante saber eso. Algunas imágenes, ya Castillo bueno, pues ha hablado bastante. Si tenemos un átomo simple, pero tenemos sospecha, bueno, en el caso del transverso, ustedes ven el signo de la cuerda ya, entre el tentorio cerebelli y la zona occipital, cómo se ve hiperdenso. Hiperdenso es porque la sangre está estagnada ahí, no está circulando. Igual el signo, aquí cuando es el signo de delta, lo que tú buscarías es también ver si está vacío cuando está contrastada, pero si es simple, lo vamos a ver también estagnante. Es como el signo de la cerebral media hiperdensa del stroke arterial, ¿no? Así que el trombo de la yugular, el signo de la dona, ¿no? Acá en el corte abajo. Signo delta, ya contrastado, pues se ve vacío en este caso en la parte aquí del transverso, ahí donde hace la conversión a yugular. Y ya el estándar, ¿no? Son las venografías por resonancia. Nosotros, bueno, allá en el HOMS, no sé también lo del TOF. El TOF es una secuencia. Si un paciente es alérgico, va a tener un sesgo porque no es la misma sensibilidad de inyectar contraste. Pero el time of flight, el TOF es como una adquisición que hace el resonador en una fase en donde las venas arterias están llenas. O sea, se reconstruye como si fuera una venografía, pero puede ser que en el momento la fase venosa no esté bien lograda. Pero es una opción. A veces yo, un paciente con, bueno, migraña, síndrome cefalárgico vascular, pero tengo cierta sospecha, voy a hacer una resonancia, no, soy alérgico. Si puedo hacer un TOF, yo me llevo dos informaciones. Veo parénquima y veo los vasos, a grosso modo. Entonces, es también una opción si no se puede hacer venografía o angiotomo por costo. Las angiotomografías son bastante costosas. Los factores de riesgo. Este es un estudio que se publicó en la academia vía su suplemento del continuo. Usted ve los estados protrombóticos. 34% en caso de trombosis crónica. Embarazo, puerperio. Ahí vi el concepto de transitorios. Hay hiperviscosidades que pueden ser transitorias al contexto clínico. Embarazo, uso de anticonceptivos, drogas, litio. La vitamina A, que se usa el ácido retinoico para el acné en las mujeres, siempre hay que tener en cuenta para se hace de tumor cerebral primario o secundario porque da trombosis, el derivado de ácido retinoico. El litio, bueno, la trombosis por cáncer, igual que distalmente, un tercio de los pacientes con malignidades sólidas, colon, pulmón, pueden tener trombosis venosa como presentación clínica. Pueden la triada de Virchow, hiperviscosidad, éstasis venoso y daño endotelial como factores de riesgo para trombosis. Ya hay otras causas menos frecuentes, hemoglobinuria paroxística, temas hematológicos. Siempre es bueno, como dijo la doctora, hacerse acompañar de un hematólogo para investigar bien las trombofilias, hacer tromboelastograma, todas las pruebas para uno poder con ese paciente decir, mira, ya resolvió, ya todo está bien, no hay ningún factor que te predisponga a recurrencia. Y ahí se todo.
Si hay alguna condición, pues entonces eh, se debe anticoagular de manera indefinida. Este es un caso que ellos plantean, muestran ahí de una puérpera, cómo hace una trombosis venosa y cómo el edema maligno ameritó una hemicranectomía descompresiva. O sea, hay casos bastante graves. Estos son pacientes con una alta mortalidad. Eh, entonces, bueno, hay casos y hay casos, ¿no? Casos más complejos. El flujograma es ese. Si tenemos un paciente con sospecha, un síndrome de hipertensión endocraniana, cefalea, deterioro del estado de alerta, náuseas, vómitos, sospechamos, mujer joven, factores de riesgo, sea angiotomografía o una venografía por resonancia. Si el paciente se le confirma, pues entonces anticoagulamos. Podemos iniciar con enoxaparina, heparina de bajo peso molecular, y luego, cuando el paciente esté estable, switchar a warfarina. Ya los nuevos NOACs, como hemos hablado, Apixaban, creo que con el COVID todos hicimos experiencia con los nuevos, nos han dado resultados. Yo tengo varios pacientes que se han recanalizado. Lo que pasa es que la evidencia todavía no los favorece como indicación 1A, pero sí se usan y en la experiencia van ganando espacio. Si el paciente está estable y sigue mejorando, bueno, pues 3, 6 meses hasta un año, hasta que recanalice y todo se componga. Si el paciente se torna inestable, caso anterior, edema maligno, bueno, pues hacer interconsulta con los neurocirujanos para valorar stenting, colocación de un dispositivo intravascular o hacer para el síndrome de maligno, ¿no?, de hipertensión, herniación, una hemicranectomía. Por último, en el caso de el infarto talámico, a manera así muy gruesa, siempre es bueno los recordatorios anatómicos, como hay estudiantes, de los diferentes territorios vasculares. Como ustedes ven ahí, los sectores que corresponden a la cerebral media, en su segmento M1, rama superior, inferior, parietal, todos ellos. Y en el caso del tálamo, el tálamo es una estructura diencefálica que tiene irrigación de varios segmentos. O sea, las mayores arterias o contribuciones vienen de la cerebral posterior, del segmento P1 o precomunicante, pero también del postcomunicante. Ahí tenemos la tuberoinfundibulares, la coroidea posterior, pero también la carótida interna le da ramas a los núcleos anteriores. Y entonces, dependiendo la distribución en la imagen, uno puede inferir cuál de las arterias, como en cualquier otro síndrome cerebrovascular, está afectada. Algunas generalidades, la doctora Rivera resumió muy bien y con historia y todo, muy neurológico, con los núcleos del tálamo. O sea, hay varias clasificaciones, hay núcleos que son reticulares, núcleos intratalámicos. El tálamo es un relay station, es una estación de relevo por donde cruzan todas las modalidades sensoriales. O sea, el sentido de posición, la termoalgesia, todo va, ¿no?, con su neurona de primer orden, segundo orden, y cruzan estos núcleos hasta integrarse a la corteza somatosensorial. Entonces, imagínense un daño en cualquiera de estos núcleos, la miríada de síntomas que puede generar. A grosso modo hay un territorio anterior o núcleos anteriores, hay un paramediano, hay un inferolateral. En el caso de ustedes, los neurooftalmólogos, ustedes pueden tener trastornos de mianopsia congruente, ¿no?, por daño del pulvinar o del cuerpo geniculado lateral, que es por donde pasan las radiaciones ópticas. En el medial pasan las auditivas. Entonces, es raro esa presentación puramente con déficit de campo simétrico. Generalmente nosotros cuando vemos un infarto de tálamo, nada más nos agarramos la cabeza, porque es una estructura muy pequeña, pero que genera mucho daño. Hay demencia talámica, un solo infarto en uno de los solos núcleos puede generarte un deterioro cognitivo para temas de aprendizaje anterógrado, déficit cognitivo, neuropsiquiátrico. Y entonces es una estructura muy, muy delicada.
Hay varios núcleos. Lo que tienen importancia con la sensibilidad son los ventrales posteriores, el medial y el lateral, y también con el tema de propiocepción. El títer anterior, el núcleo anterior, tiene que ver mucho, se conecta con el circuito límbico o circuito de Papez, que tiene que ver mucho con memoria. O sea, creo que Castillo quería decir mammillary body, los sarcófagos, cuando hay por alcohol, se puede dañar esa parte, esa conexión túbero-infundibular talámica. Y el paciente tiene un síndrome amnésico como si fuera una demencia de otro tipo, ¿no? Cortical, Alzheimer. O sea que cada uno de ellos, esos circuitos tálamos corticales, tienen una función importante. Un resumen de los diferentes circuitos. El tálamo tiene mucha importancia en la eferencia motora, en la eferencia asociativa, en el límbico. Todo esto que ahora la neurociencia moderna, estuve en un curso ahora reciente en Harvard de demencia, esas cosas. Y hay un neurocirujano, un neuroradiólogo haciendo un estudio de brain circuits hasta el 2030. Conocer cada circuito para poderlo modificar desde el punto de vista neuroquímico, de fármacos, de hacer de elecciones, ¿no? Con lo que se hace en cirugía funcional, a conocer mejor los targets. Entonces, este es un mundo interesante. El tálamo, todo pasa por el tálamo, o sea, que es muy interesante en la neurociencia conocer. Los síndromes son, como decíamos, son muy complejos. El paciente está inatento, ido, no, todas las aferencias sensoriales, visuales, dependiendo de la magnitud, claro, auditiva, propioceptiva, hay como un cortocircuito, están bloqueadas. Trastorno de ciclo sueño-vigilia yo creo que es lo que más vemos. Pacientes de infarto talámico, en una hipersomnia, en coma ahí profundo. A veces uno lo logra despertar un poco. Recuerden que el tálamo termina por el núcleo reticular, el RAS, el sistema reticular. Yo siempre le digo a los pacientes, es como un vehículo. El nivel de alerta, ¿no? Usted enciende, entonces la conciencia entra en segundo después. Usted sabe que el día harto, pero el alerta, el arousal es del tálamo y termina el RAS. Entonces, esos pacientes caen en una hipersomnia. Uno usa a veces modafinilo, anfetaminas, o sea, una estrategia como neuroquímica para disparar el neurotransmisor, los colinérgicos, memantina y eso, para uno ayudar, pero son muy devastadores. Pacientes traqueostomía, déficit vulvar, paciente de tallo, un paciente de muchos días en intensivo y con una alta secuelaridad. Tema de negligencia parcial, el síndrome de Dejerin-Roussy, que es un síndrome de dolor talámico. Ese síndrome yo tengo varios pacientes. Así, doctor, yo me echo agua fría, es una quemazón, es muy típico. Entonces, gabapentina, pregabalina, eso es lo que más uno hace. Y el percherón, la doctora lo comentó, la anatomía normal es esa, o sea, de las cerebrales posteriores nacen tálamos perforantes a cada tálamo, al mesencéfalo, eso es lo normal. ¿Qué es percherón? Bueno, el señor Percherón la describió, es una variante en donde las dos tálamos perforantes a veces nacen de un tronco común, puede ser como de la comunicante, ¿no? Y así se clasifican dos A. El tema es que cuando radiológicamente tuve dos infartos paramediano, talámico, ya tú dices percherón. También se agarra el mesencéfalo. Entonces, y es una mala suerte, es un 0.2%, es bajísimo, el doctor Castillo lo mencionó, de causa de infartos hay. El paciente va a durar en coma bastante tiempo. Muy bajo, 0.1 a 2%, afección oculomotora, el skew deviation o las alteraciones de la verticalidad, autismo akinético, ¿no? Que el tálamo tiene que ver mucho con la emocionalidad, ¿no? Con el cíngulo y ataxia cerebelosa. Los tres patrones, vamos a verlo. Paramediano bilateral, sin mesencéfalo, hay un paramediano con mesencéfalo y hay un paramediano con mesencéfalo y núcleo anterior. Todo eso es percherón, o sea, todo puede ser interpretado como percherón. Gracias.